We want to graph. We want to graph. Queremos graficar una función que satisface las siguientes condiciones. F' de x es 0, o positivo, en el intervalo abierto de 1 a 3. F' de x es menor que 0, o negativo, en los intervalos de infinito negativo a 1 y de 3 a infinito. Y la función también tiene un intercepto x de 2 e intercepto y de -1. Registremos la información sobre el primer derivado en una línea de números. Aviso cómo se firman los cambios derivados en 1 y 3, por lo tanto ponemos los dos valores en la línea de números. Aquí hay 1 y llamamos a este 3. Y porque estos intervalos están abiertos en 1 y 3, hacemos puntos abiertos aquí y aquí. En el intervalo de 1 a 3, el derivado es positivo y en los otros dos intervalos, el derivado es menor que 0 o negativo. Recuerda el primer derivado que nos dice si una función está aumentando o disminuyendo, así que en este intervalo a la izquierda la función debe disminuir, o moverse hacia abajo, de izquierda a derecha. Y luego de 1 a 3 el derivado es positivo, así que la función está aumentando. Y luego de 3 a infinito el derivado es negativo, y por lo tanto la función está disminuyendo de nuevo. Esto también nos dice que debemos tener un mínimo relativo. Atx es igual 1 porque la función cambia de disminución a incremento para que tengamos un punto bajo. Y también tenemos un máximo relativo en x igual 3 porque la función cambia de aumentar a disminuir. Ahora, vamos adelante y hablemos de los interceptos. Damos el intercepto x como 2 y el intercepto y como -1. Así que son puntos específicos sobre la función. Vamos adelante y planteemos aquellos primero, y luego veremos si podemos satisfacer las condiciones listadas aquí a la izquierda. Así que el intercepto x es 2, este punto aquí, y el intercepto y es -1. Así que la función debe pasar a través de estos dos puntos y a la izquierda de -1, debe moverse hacia abajo. De izquierda a derecha o disminuyendo, y luego en un la función comienza a aumentar, pasando a través del intercepto x. Y luego en x es igual a 3 tenemos un máximo relativo y luego comienza a disminuir. Ahora, vamos a ver si podemos trazar un mínimo relativo a x igual 1 y el máximo relativo en x es igual 3. Para plotar un punto bajo en x igual 1, o un mínimo relativo, sabemos que tiene que pasar a través de estos dos puntos. Hagamos este punto aquí nuestro mínimo relativo y vamos adelante y etiquete que esto representa el ministerio relativo. Y luego en x es igual a 3 tenemos un punto alto o un máximo relativo. Sabemos que la función pasará a través de estos tres puntos, así que hagamos el máximo relativo tal vez este punto aquí. Y de nuevo, vamos adelante y etiquételo. Ahora, vamos a ver si podemos dibujar nuestra función. De nuevo, a la izquierda de -1 la función debe disminuir, así que si comenzamos aquí, la función debe bajarse de izquierda a derecha, y luego llega a un punto bajo en x igual 1, aquí en nuestro mínimo relativo. Y luego comienza a aumentar pasando a través de estos dos puntos. Y luego a la derecha a las 3 la función empieza a disminuir de nuevo. Así llega a este punto alto, o al máximo relativo, y luego comienza a disminuir. Aquí hay una posible función que satisface las condiciones dadas. La función está disminuyendo en este intervalo. Tenemos nuestro mínimo relativo y luego aumenta. Y luego al derecho de 3 comienza a disminuir otra vez. Así que estos tipos de problemas son una manera agradable de reforzar entendiendo la idea de lo que el primer derivado nos dice acerca de una función. Espero que hayas encontrado esto útil.